están, hermanos? Una vez más nos encontramos con ustedes a través de este medio para abrir la santa palabra de Dios y escuchar la voz de Él que nos llega a través de este libro. Agradecemos a todos los que están apoyando esta humilde tarea con sus oraciones, con sus ruegos a Dios por esta humilde obra. También por los que se han suscrito a nuestro canal, estamos muy agradecidos por ello. Solamente buscamos no nuestra fama ni nuestro ser reconocidos, digamos, sino solamente poner la verdad de Dios en este medio que está tan pisoteada, tan vapuleada, y en donde hay tantas cosas que no son realidades y que muchos las toman por verdades. Desgraciadamente las fábulas son más excitantes y llamativas que la verdad de Dios. Pero bueno, estamos poniendo nuestro granito de arena para llevar un poquito de luz entre medio de las tinieblas. Muy bien, este es tu canal de estudio La Biblia Habla. Le pedimos que se suscriban a nuestro canal, que compartan nuestros videos, que nos hagan llegar sus sugerencias y sus pedidos de oración también, si los hay, ¿por qué no? También quiero agradecer especialmente a los hermanos que están orando por esta humilde tarea, por esta humilde obra de llevar estudios bíblicos, bien bíblicos, a quienes lo necesiten. Muy bien, vamos entonces a buscar a Dios en oración, así ya entramos en tema. Y me preguntas, pero Alejandro, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿De qué la Biblia nos va a enseñar hoy? Pues posiblemente hagamos una pequeña serie de, veremos, pienso que sería bueno hacer una pequeña serie acerca de lo oculto, lo que es digamos, los fantasmas, los espíritus, las almas. ¿Qué cosas serán? ¿Qué es eso? ¿Existe realmente los fantasmas de acuerdo con la palabra de Dios? ¿Los seres espirituales existen de acuerdo con la palabra de Dios? ¿Qué son? ¿Son espíritus de muertos? ¿Son personas o seres creados por Dios o muertos que están desencarnados, viviendo espiritualmente? ¿Qué es eso? Pues de eso hablaremos un poquito en este día y veremos si continuaremos más, porque tengo que preparar temas sobre esto. Me han pedido especialmente que hable sobre esto y bueno, sobre esto vamos a hablar. Y por lo tanto no voy a hablar yo, sino que será la palabra de Dios la que nos hable si existen estas cosas y si son de Dios o no, y veremos muchas cosas que nos llamará la atención, va para, por lo menos para algunos y no tanto para otros. Muy bien, vamos entonces a buscar a Dios en oración, postrándonos de rodillas y poniendo nuestra mente en contacto con el cielo. Vamos a orar. Cariñoso Padre que estás en los cielos, agradecidos estamos por tu amor, tu misericordia, por este hermoso sábado que nos regalas. Gracias porque en tu bondad, Señor, nos permites reencontrarnos con nuestros hermanos y amigos que siguen este canal de estudios bíblicos desde hace ya 3 años. Pedimos con humildad, Señor, que bendiga a cada uno de ellos, a sus familias, a quienes reciben estos estudios también, que puedan ser bendecidos por el estudio de tu palabra, por mi boca, sino que tú puedas tocar los corazones y convencer la mente de aquellos que de alguna u otra manera les llegan estos estudios. Bendito sea tu nombre, Señor, que amas a tus hijos y que quieres que salgan de los engaños y de los errores en que Satanás nos somete muchas veces. En tus manos encomendamos el estudio en esta hora, por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Como dijimos, vamos entonces a escuchar la voz de Dios a través de su palabra, porque esto es la Biblia nos habla.
Vamos entonces a abrir la palabra de Dios y vamos a escuchar al apóstol Pedro en una recomendación que le hacía a la iglesia primitiva de aquellos tiempos. Vamos a abrir la palabra de Dios en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Y con esto abrimos el estudio de este día. Vamos entonces a ver lo que nos dice el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo. Dijimos, 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Dice así el apóstol Pedro: pero hubo falsos profetas entre el pueblo, como también entre ustedes habrá falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructivas, llegando aún hasta negar al soberano Señor, que los compró, acarreando sobre sí mismos una súbita destrucción. Muchos seguirán tras la sensualidad de ellos, y por causa de ellos serán difamados el camino de la verdad. Por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Desde hace tiempo su condenación no se tardará y su destrucción no se duerme. O sea que el apóstol Pedro le estaba diciendo a la iglesia en esos tiempos que tengan cuidado de los engaños de personas que estaban dentro de la iglesia. Dice que introducirán encubiertamente herejías destructivas. Y eso también nos llega hoy día. De hecho, el Internet está plagado de herejías destructivas con respecto al Evangelio. Y hemos tratado nosotros en estos años que llevamos haciendo videos de la palabra de Dios, de estudio de la palabra de Dios, de desenmascarar un poco a aquellos que tienen tantos seguidores, pero tantos seguidores tienen, ellos sí que tienen muchos seguidores. Falsos maestros que introducen dentro de la feligresía, porque Dios no solamente tiene pueblo en una denominación, sino en muchas denominaciones, sin lugar a dudas, y son engañados con herejías destructivas, llegando aún hasta negar al soberano que los compró. Y dice Pedro, y muchos seguirán tras la sensualidad de ellos, por causa de ellos serán difamados el camino de la verdad. ¿Se dan cuenta por qué es tan importante conocer la palabra de Dios? Para que el camino de la verdad no sea difamado. Bien, entonces, dejando en claro este punto, vamos a desenmascarar una de las grandes mentiras y herejías que se han introducido dentro del cristianismo, no solamente moderno, sino ya también en los días de Cristo. Vamos a abrir entonces nuestras Biblias ahora y vamos a ver qué nos habla la palabra de Dios con respecto a los seres espirituales. ¿Qué son los seres espirituales? ¿Qué serán los seres espirituales? Vamos a ver quién los creó primeramente. Por lo tanto existen, sí, es verdad que existen los seres espirituales. Pero ¿quién los creó? Vamos a abrir nuestras Biblias en Colosenses capítulo 1, versos 16 y 17, y allí encontramos la respuesta de la palabra de Dios a nuestra pregunta: ¿quién los creó? ¿Quién creó los seres espirituales? Dice el versículo 16 de Colosenses 1, 16 y 17. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Por lo tanto, Cristo es antes de todas las cosas.
y todas las cosas en él subsisten. Él fue el que creó las cosas visibles o invisibles, los principados, los potestades, dice, los dominios. Todo fue creado por medio de él y para él. ¿Qué son potestades? ¿Qué son dominios? Pues son seres, sin lugar a dudas, seres espirituales. Son clases de ángeles, sin lugar a dudas, que los ángeles son los seres espirituales. Bien, avancemos entonces en el estudio. ¿Qué son entonces esos seres? Vamos a ver qué nos dice Hebreos capítulo 1, verso 7. ¿Qué serán estos seres? Hebreos 1.7 nos dice la respuesta a esta pregunta. Ciertamente de los ángeles dice, él hace a sus ángeles espíritus y sus ministros llamas de fuego. ¿Qué son entonces esos seres? Son ángeles, espíritus. Ahora, tú me preguntas, bueno, sí, son espíritus, los seres muertos, de acuerdo con lo que nos han enseñado, son seres que han fallecido y que están en la gloria del Padre, esperando muchos recibir sus alas, como dicen, de acuerdo con sus buenas obras que están aquí custodiándonos para que puedan ganarse sus alas. Una de las herejías destructivas que se han introducido dentro del cristianismo. ¿Será verdad o no será verdad? Eso iremos dilucidando a lo largo de los estudios acerca de estos seres espirituales y del espiritismo. Muy bien, continuemos entonces con el estudio. Dijimos que los seres espirituales que Dios ha creado son espíritus y son ángeles. Ángeles. Bien, veamos que nos dice Génesis 19 del 1 al 3 y notemos una cosa muy interesante aquí. Veamos que nos dice Génesis 19 del 1 al 3. Llegaron pues 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavéis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho y fueron con él. Y entrando en su casa les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. ¿Qué pasó en este caso? Dice el versículo 1, llegaron pues 2 ángeles a Sodoma, pero Lot vio ángeles o seres espirituales o vio 2 personas. Vio dos personas, ¿verdad? 2 personas. De tal modo que los invita a su casa, 2 viajeros que llegan, los invita a su casa, los forzó después de rogarle mucho tiempo que entraran a su casa y les preparó comida. Eran 2 seres humanos aparentemente, pero la Biblia dice que eran 2 ángeles. Así que los seres espirituales tienen la facultad de corporizarse, de adquirir forma humana. Impresionante, impresionante, ¿verdad? Muy bien, continuemos con el estudio. Veamos qué nos dice Lucas 24:39. Estos seres espirituales, de forma espiritual, ¿tendrán hueso y carne? Vimos que en este caso de Lot, que sí, aparentemente sí, tenían cuerpos de humanos. Vayamos a ver qué nos habla ahora Lucas capítulo 24 verso 39. Dice Lucas 24:39. Mirad mis manos y mis pies, dijo Jesús, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso como veis que yo tengo.
Este es el caso del aposento alto donde estaban todos reunidos después de haber fallecido Cristo crucificado, asustados por los romanos. Se reunían a escondidas en el aposento alto, habían cerrado todo, era imposible que un ser humano pudiera haber entrado. Sin embargo, Cristo se corporiza dentro del aposento alto, se les aparece milagrosamente allí a ellos y les dice esto: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Toquen y vean, porque un espíritu no tiene carne ni hueso como yo tengo. Por lo tanto, los seres espirituales no tienen carne. Pueden tener la facultad de corporizarse, pero no tienen carne ni huesos, ¿verdad? Son, como diríamos, una imagen, un holograma se diría hoy día, ¿verdad? Un holograma. Es una forma que se ve, pero no tiene carne, no tiene hueso. Bien, continuemos el estudio. Según nos dice Hebreos 13:2, vamos a abrir nuestra palabra de Dios ahora en el libro de Hebreos 13:2, y nos recalca algo interesante aquí el escritor de Hebreos. Notemos lo que dice el versículo 2 del capítulo 13 de Hebreos. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, han hospedado a ángeles. Vimos el caso de Lot, que recibe a 2 viajeros, pero la Biblia dice que eran ángeles. O sea, tienen la facultad de corporizarse, pero en esencia no son seres carnales, son seres espirituales, ¿verdad? Son seres espirituales que no tienen carne ni hueso, pero tienen la facultad muchos de corporizarse. Muy bien, dice que muchos no se los reconoce en su forma humana. De acuerdo, Lot no conoció que eran ángeles. Lot no conoció que eran ángeles. Por eso el escritor del libro de Hebreos dice que muchos, sin quererlo, sin darse cuenta, han hospedado a ángeles. Muy bien. Ahora, dice, ¿cómo son estos seres? Vayamos a lo que nos dice Salmo capítulo 8, versículos 4 y 5. Notemos lo que dice el salmista con respecto a cómo son estos seres. Salmo capítulo 8, versos 4 y 5. Digo, ¿qué es el hombre para que tenga de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y honra. Entonces, el hombre es inferior a los ángeles. Los ángeles son superiores al ser humano. En su creación, ahora ni hablar, pero en su creación los ángeles fueron superiores al ser humano. Eso quiero que quede claro. Los ángeles tienen capacidades que el ser humano no tenía en su creación, y ahora ni hablar. Muy bien, continuemos entonces ya con el estudio. Y miren esto, una cosa interesante. ¿Qué nos dice Salmo 103:20? Dice Salmo 103:20. Bendecid a Jehová, vosotros, sus ángeles poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. ¿Cómo son estos seres superiores al hombre? Poderosos. Son seres espirituales con facultad de corporizarse y poderosos, creados por Dios. Muy bien, continuemos entonces. Vayamos a otro texto más. Segunda de Reyes, capítulo 19, verso 35, nos dice una cosa también interesante.
Segunda de Reyes 19:35 dice lo siguiente: y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento los asirios a 185.000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todos eran cuerpos de muertos. El ángel de Jehová salió, y en este caso, cuando habla de ángel de Jehová, ¿habla de un ángel en especial o habla de un ser que no era un ángel? Hemos visto en el estudio, y si tú quieres te dejo el link aquí, de el ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová? ¿Era un ángel o era el mismo Cristo? Bueno, te recomiendo que veas el estudio, aquí te dejo el link para que tú puedas apreciar quién es ese ángel de Jehová que hizo semejante estrago en el campamento de los contrincantes del pueblo de Israel. Entonces, vemos que también son poderosos. También son poderosos. ¿Por qué? Porque uno solo mató a 185.000. Y que tienen capacidad de corporizarse. Eso es maravilloso, eso, ¿verdad? Es algo extraordinario. Pero son criaturas de Dios. Vayamos entonces a la próxima pregunta. Dice, son siervos del Dios Altísimo, ¿verdad? Pues veamos lo que nos dice Hebreos 1:14 y notemos a ver si son siervos del Dios. Hebreos 1:14. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Pregunta el escritor de Hebreos. ¿No son todos espíritus ministradores? Son espíritus ministradores. Por lo tanto, ministran en favor de los que serán herederos de la salvación. ¡Qué maravilloso tener nuestros ángeles ministradores! Nuestro ángel guardián es un ángel ministrador, el que vigila, el ángel anotador, que es el que escribe lo que pensamos, lo que hablamos, lo que hacemos, todo. No se pierde nada. Son seres ministradores, ¿verdad? Son seres ministradores. Muchas veces nos han salvado de la muerte y nosotros ni nos hemos dado cuenta. Muchas veces. Muy bien, continuemos con el estudio acerca de estos seres espirituales. Y son protectores. Y son protectores. ¿Dónde dice eso? Eclesiastés capítulo 5, verso 6. Dice una cosa interesante el escritor del libro de El Predicador, capítulo 5, versículo 6, o Eclesiastés. El escritor fue sin lugar a dudas Salomón. Dice, no dejes que tu boca te haga pecar, no digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Los ángeles están presentes como testigos de las cosas que hacemos o que decimos. No podemos engañar a los ángeles. No los podemos engañar. Muy bien. Entonces, pero ¿son todos buenos los ángeles? ¿Hay ángeles buenos y ángeles malos? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Vayamos a lo que nos dice Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9. Notemos esto, que es claro, importante de prestarle atención a esto. Apocalipsis capítulo 12, versos 7 al 9. Dice lo siguiente, la palabra de Dios. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. O sea, en una batalla en el cielo, dos bandos de ángeles, unos a cargo de Miguel. Y Miguel ya sabemos quién es
quien es igual a Dios, quien es el que es el jefe de los ángeles, el arcángel Miguel, el jefe, el mayor de los ángeles. Y no quiere decir que era el ángel creado, sino que era el jefe en jerarquía, ¿verdad? Era el que guiaba al escuadrón de ángeles buenos que luchaban contra el dragón y sus ángeles. Y luchaba el dragón y sus ángeles. Versículo 2, pero no prevalecieron y se halló lugar ya para ellos en el cielo. ¿Para quién? Para el dragón y sus ángeles. Y fue lanzado fuera, el versículo 9, la serpiente antigua, el dragón, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Así que vimos en este estudio que los ángeles creados por Dios son ángeles poderosos, tienen mucho poder, tienen capacidad de corporizarse y que son muy poderosos. Pero aquí notamos que hay dos bandos de ángeles, o sea, los que están del lado de Dios y los que están del lado del dragón, y de los cuales no se halló lugar para ellos en el cielo y fueron lanzados del cielo, ¿verdad? Porque no se podía soportar en el cielo, un lugar donde hubo siempre santidad y paz, que se rebelaran estos seres espirituales. Ya hemos visto ya en la causa del origen del pecado, ¿verdad? Que no se originó aquí en la tierra, sino allí en el cielo. Bien, entonces, ¿cómo actúan estos ángeles malos? Y esto ya sí que nos entra en tema de lo que queremos hablar en estos estudios, en esta serie. ¿Cómo actúan estos seres, estos ángeles malos que fueron echados del cielo? Notemos lo que dice Apocalipsis 19, Levítico 19:31. Levítico 19:31 dice lo siguiente. Miren el consejo que Dios le da a su pueblo, que hoy no se toma en cuenta. Pero notemos el consejo que Dios le da a su pueblo. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos, ni los consultéis, contaminándonos con ellos. Contaminándoos con ellos, dice. Yo Jehová vuestro Dios. O sea, Dios considera a los que acuden a los encantadores y a los adivinos. ¿Quiénes serán los encantadores y adivinos hoy día? Pues hoy día son muy sencillos de descubrir. Hoy en día agarras el diario y miras a ver qué te depara el horóscopo para hoy, ¿verdad? Pues eso tenía mucho que ver con los encantadores y adivinos de aquellos tiempos. Tenía mucho que ver con los encantadores y adivinos de aquellos tiempos. Y Dios dice, no consultéis ni os contaminéis con ellos, yo Jehová vuestro Dios. Otro texto más para reforzar esto. Levítico 26 y 27. Mire lo que dice 26. Y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre el pueblo. ¿Cómo podemos decir que somos cristianos y consultar los horóscopos? ¿Cómo podemos decir que somos cristianos y consultar a mesmerizadores o energéticos? O, ¿por qué no, medium, espiritistas? ¿O por qué no canalizadores? Que hoy está tan de moda, los canalizadores. Versículo 27 de Levítico 20. Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Era una de las prácticas que Dios aborrecía. ¿Qué cosa? La de evocar espíritus de muertos.
Pero ¿se puede evocar espíritus de muertos? Lo veremos en nuestro próximo estudio. Esto lo dejamos aquí, lo veremos en el próximo estudio. Vamos a continuar con el estudio de hoy. Eso hablaremos con respecto... Hemos hablado acerca de la muerte también, tenemos estudios bíblicos con respecto acerca de la muerte, pero ¿se puede evocar espíritu de muertos? La Biblia aquí dice espíritu de muertos. Y el hombre o la mujer que evocar espíritu de muertos y se entregare a la adivinación, a esos que te leen la manito, a los que se entregan a los que te leen la manito, ¿qué dice Dios? Serán apedreados, deben morir, su sangre será sobre ellos. Su sangre será sobre ellos. Recordemos que para este tiempo no había intercesor, por lo tanto se debía efectuar la justicia divina. Hoy día hay intercesor todavía, por eso no apedreamos hoy a los que practican eso, porque Cristo está intercediendo todavía aún por ellos también, Muy bien, vayamos entonces a ya casi promediar el estudio. ¿Cómo se disfrazan estos seres espirituales y especialmente su líder? ¿Cómo se disfraza? Bueno, vayamos a ver qué nos dice el apóstol Pablo a través de el libro de Segunda de Corintios, capítulo 11, verso 13 al 15. Segunda de Corintios 11, 13 al 15 nos dice cómo se disfrazan estos seres, ángeles, que no son buenos, no son para nada buenos, que se les revelaron a los ángeles buenos allí en el cielo y fueron echados de allí. Miren lo que nos dice el apóstol Pablo. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, dice, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, dice el verso 14. Estaba aquí Pablo reprendiendo a los falsos apóstoles, obreros fraudulentos, personas aparentemente dentro de la iglesia, porque dice falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Personas dentro de la iglesia que se disfrazan como seguidores de Cristo. Y dice el versículo 14, no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Verso 15, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Vimos que los seres malignos, los seres celestiales, los seres espirituales tienen la facultad de corporizarse. Y aquí vemos que Pablo está reprendiendo a los falsos apóstoles, a obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, pero que en realidad son seres malignos. Y que no se maravillen, porque el mismo Satanás se hará pasar por Cristo, se disfrazará como ángel de luz. Impresionante esto. Y evidentemente estas personas, obreros fraudulentos, son los que diseminan todo tipo de engaño dentro de las iglesias. Y los que crean las divisiones dentro de las iglesias. Y los que producen el error doctrinal dentro de las iglesias. Sin lugar a dudas. Dice, ¿y cómo hacemos? Nos pregunta aquí, ¿cómo hacemos entonces para distinguir para probar estos espíritus? ¿Cómo hacemos para probar estos espíritus? Pues nos dice Primera de Juan 4, del 1 al 2, 4, 1 y 2, Primera de Juan 4, 1 y 2 nos da algunas pautas interesantes para poder descubrir esto. Amados, dice Juan, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios o no, porque muchos falsos profetas, ¿cómo? ¿No está hablando de espíritus?
Pero ahora habla de profetas, porque se corporizan, hermano, o se posesionan de seres humanos. Se posesionan de seres humanos. Recordemos el endemoniado Gadareno, que tenía legión dentro de él. Se habían posesionado de él, habían hecho de ese hombre una piltrafa humana, que vivía en los sepulcros, andaba desnudo, no había cadena que lo pudiera retener. Entonces eso es lo que tenemos que mirar nosotros. Se corporizan, toman apariencia humana y muchos otros se introducen dentro de seres humanos. Y dice, amado, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y esto conoced, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Pero ahora son muy astutos, ahora ya dicen que creen en Cristo. Hoy día dicen que creen en Cristo. Y si no, recuerden a la chica, a la jovencita que tenía espíritu de adivinación, y que cuando Pablo y sus compañeros llegan y ella los promociona, vean y escuchen a los mensajeros del Dios Altísimo, y Pablo reprende a su espíritu, al espíritu maligno que vivía en ella, y ella perdió esa capacidad de adivinación. Prueben a los espíritus, dice, porque no todos son de Dios. ¿Y hay alguna regla como para probar los espíritus? Claro que la hay. Claro que la hay. Una de las reglas es Isaías 8:20. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Si el que habla no habla conforme a las Escrituras, es porque no tiene la verdad. No lo oigas. No te detengas a escucharlo. Y nos dice Isaías 8, 19 y 20, que lo habíamos citado, lo vamos a buscar ahora, lo vamos a leer. Isaías 8, 19 y 20 es una regla clave para distinguir a los falsos apóstoles o profetas o mensajeros de las tinieblas. Y si no dijeren, preguntad a los encantadores y adivinos, a los que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. No tienen la verdad. Si no hablaren conforme a las Escrituras, no le crean. No le crean. Muy bien, continuemos ya terminando el estudio de hoy. ¿Cómo resistir a estos falsos maestros o espíritus engañadores? Mateo 4 dice una cosa interesante. Mateo 4:4. Mateo 4:4 dice lo siguiente. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Jesús le dijo, escrito está, versículo 7, Mateo 4, 7 y 10, del capítulo 4. Mateo 4, 4, 7 y 10, dice el versículo 7, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Cómo respondía Jesús al tentador que se le había aparecido? Pues con un escrito está. Y el verso 10 dice, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Cómo respondió Jesús al falso espíritu que lo buscaba tentar? Escrito está. ¿Cuál es nuestra única salvaguardia contra todos estos falsos maestros y engañadores? Pues conocer la palabra de Dios y responder con un escrito está. Cuando te dicen que los muertos están en el cielo, gozando en la presencia de Dios, tú le respondes, escrito está, los muertos nada saben.
¿Te das cuenta? Es la mejor forma de no caer en el error de los falsos maestros que introducen dentro de la iglesia doctrinas destructoras. Doctrinas destructoras. Vayamos entonces al último texto para terminar el estudio de hoy. ¿Cómo resistimos a estos falsos maestros, instrumentos de Satanás? Santiago 4, 7 al 8. Santiago capítulo 4, versos 7 al 8. Dice lo siguiente el apóstol Santiago: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos de vuestros, y vosotros, dice, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. ¿Cuál es la única forma de resistirlos? Someternos pues a Dios, y el diablo huirá de nosotros. Ese es mi ruego y oración para cada uno de nosotros, para que estos seres espirituales que se pueden corporizar, que pueden tomar posesión de seres humanos, como vimos en el endemoniado gadareno, que siembran dentro de la iglesia doctrinas erróneas y destructoras, herejías destructoras, pues no permitas tú caer en ese tipo de engaño y muchas fábulas, ¿verdad? Muchas fábulas. Ahora hay una de los grandes corrientes que se filtran dentro de la iglesia de la venida de Cristo en el 2031, ¿verdad? Y citan muchos estudios y qué sé yo qué más. Pues, hermano, el día y la hora nadie la sabe. ¿Te das cuenta? Le respondimos con un escrito está. El día y la hora nadie lo sabe. Mi hermano, vamos a terminar el estudio con una oración. Vamos a ponernos en las manos de Dios para que cuide de nosotros, que no caigamos en los engaños destructores de estos creadores de fábulas y creadores de falsas doctrinas y herejías destructoras, para que no caigamos nosotros también en los errores que ellos enseñan, porque enseñan error justamente con el propósito de descarriar a los fieles seguidores de Cristo. Vamos a ponernos de rodillas y a buscar a Dios en oración para cerrar el estudio. Cariñoso Padre y buen Dios que estás en los cielos, gracias porque nos das el privilegio de conocer que los seres que tú has creado, que les has dado capacidades superiores a las del ser humano en el momento de su creación, pues también están para nuestro servicio. Pero también hay ángeles o seres espirituales que están en tu contra y quieren utilizarnos a nosotros para confundir más y más a los hijos de tu pueblo. No permita que eso suceda, Señor. Ayúdanos a estudiar tu palabra con el ánimo de ser enseñado como un niño, con humildad de corazón, y ayúdanos a obedecer tus mandamientos en todo. Pon, Señor, tu espíritu en nuestra alma. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Como decimos cada vez que terminamos un estudio bíblico durante estos 3 años, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a nuestro camino. Nuestro próximo estudio, el espiritismo. ¿Qué es el espiritismo? ¿Es una fábula? ¿Una ciencia? ¿Qué es? ¿Quieres saber qué es? Acompáñanos en nuestro próximo estudio. Un abrazo para cada uno de ustedes, se me cuidan y hasta más ver, que tengan un feliz sábado. Muchas bendiciones.